Dios les bendiga, hermanos madrugadores, hermanos tempraneros que les gusta estar puntuales al inicio del culto. Todavía no comenzamos, pero este es el previo. Qué gusto saludarlos, Dios les bendiga. Oiga, ha sido una gran bendición reunirnos presencialmente. Si usted vive en la Ciudad de México, le invito para que si tiene la posibilidad, asista y se congregue de manera presencial. Ya podemos hacerlo. Y ha sido una bendición. Y es muy interesante conocer a personas que se convirtieron durante la pandemia. Recibieron los devocionales o alguno de los cultos, comenzaron a asistir a las mujeres Oreb o a los cultos de sábado, de domingo y terminaron entregando su vida a Jesucristo. Ahora son parte del Instituto Bíblico. Algunos ya van avanzados. Hay quienes van muy avanzados porque recién comenzaba la pandemia, tuvieron contacto con nosotros y ahora podemos verles presencialmente. Todos los cultos que hemos tenido presenciales, los pasados y también los que tuvimos allá a principios de año y finales del año pasado, me parece, hemos conocido personas que nunca habían ido a un culto presencial y recién los conocemos. Y ahora ha sucedido lo mismo en los cultos anteriores. Qué bendición poder vernos y poder saber de lo que Dios está haciendo por medio de nosotros, a pesar de que no nos reunimos presencialmente, pero a través de este medio poder llevar el evangelio a todas las personas. Qué bendición. Seamos parte del milagro. Participemos activamente, hermano. No seamos ajenos a estas bendiciones. No seamos ajenos a estos milagros. Dios quiere utilizar nuestra vida. Ahora, Él puede hacerlo con nosotros y a pesar de nosotros, pero sería bueno que lo hiciera con nosotros, participando activamente, gustosos. Eso quería decir. Oiga, y también qué bendición que vamos a tener bautismos el domingo 17 de abril, que es domingo de resurrección. Tendremos bautismo, ya están anotados más de 40 personas. Por favor, corra la voz y dígale en su clase, si usted es maestro, a otras personas que han entregado su vida a Jesucristo, que si han creído, bien pueden bautizarse y será un día de gran victoria. El bautisterio que utilizamos en el Gran Fórum lo usamos por primera vez en nuestra historia, precisamente en el teatro del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Y ahí lo usaremos ahora otra vez, será trasladado hasta allá para poder celebrar ahí bautismos a todas las personas que han decidido manifestar públicamente su caminar con Jesús. Así es que tómenlo en cuenta. Y hermanos, estemos orando por eso. Estemos orando por este regreso, por este reencuentro de la iglesia en forma presencial. Ya éramos iglesia, nunca dejamos de serlo, pero por este reencuentro a esta estrategia presencial. Y oremos mucho al Señor para que nos use. Oremos por los que andan desperdigados por ahí, ni se conectan, ni asisten presencialmente. Escribamos algo y digámosle alguna frase. Me dijeron una frase interesante. No te vi o te extrañé, le puedes decir, ¿verdad? Pero busquémonos unos a otros y atraigamos a aquellos que tal vez la pandemia, la tormenta, hizo evidente, su frialdad o su debilidad espiritual, pero traigámosle, no les condenemos, si acaso exhortemos, pero hablemosles del amor de Dios, de la esperanza que hay en Jesucristo y pidamos a Dios que nos use para avivar la fe de aquellos que requieren este milagro. Tomemos en cuenta eso y oremos justamente por eso, por todos aquellos que deben regresar y que no lo están haciendo todavía. Lo digo porque en nuestra red de pastores, y no solo en nuestra red de pastores, sino en la Convención Nacional, es el factor común que muchos pastores estamos experimentando. El no regreso de algunos. El hecho de que algunos no están regresando. Oremos por eso. Creo que nuestra iglesia no es un problema tan serio porque gracias a Dios hemos visto el regreso de muchos de nosotros. Pero si hay por ahí algún hermano rezagado, oremos por ellos para que regresen a estar en comunión unos con otros. Señor Santo, gracias por esta bendición que nos das de reencontrarnos en los cultos presenciales y de seguir adelante, Señor, ahora también a través de esta estrategia que es importante. Pero bendice a los hermanos y hermanas, Señor, que por alguna razón están, retraídos en su fe, están alejados, no se han conectado a los cultos por internet y tampoco han asistido. Bendíceles, Dios. Los que sean 2, 3 o muchos más, bendíceles y úsanos a nosotros, Señor, para traerles. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya es hora del culto. Adelante. Que yo te amo con todo mi corazón, que solo tú mereces toda mi canción, que mi universo en ti encontró razón. Bienvenidos, hermanos. Gracias a Dios que estamos juntos. En donde quiera que estés, recibe la bendición de nuestro Padre Celestial.
Somos la familia Turcotte Uribe y le damos muchas gracias a Dios porque nos ha cuidado y nos ha mantenido sanos durante esta pandemia. En la palabra de Dios, en Hebreos 10:25, el Señor nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Salmo 119, versos 105 y 106. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oremos. Señor, aquí estamos, Padre, alabándote, glorificándote, Señor, y con un corazón agradecido por este lindo día, Señor, que hiciste para nosotros y por nosotros. Mi Dios, gracias porque nos tienes reunidos de esta manera. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, cada uno de los varones, Señor. Muchas gracias. Por favor, no permitas que nos soltemos de tus manos y síguenos guardando en el dulce amor de Cristo. Amén, Señor. Hallé un buen amigo y amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Respondiste tú, mi corazón amadas, mi fuerza eres tú. El día que clamé, me respondiste tú, mi corazón amadas, mi fuerza eres tú. El día que clamé, Jesús, me respondiste tú, mi fuerza eres tú. Sean bienvenidos, amados hermanos. Bendecido domingo en el que podemos reunirnos, pues de diversas formas. Ahora estamos reunidos presencialmente y también así por internet. Somos una iglesia híbrida en todos los sentidos.
Sí, gracias a Dios, hermanos, por todos ustedes que se pueden conectar. Sabemos que hay hermanos de muy diferentes lugares en el mundo. Sean bienvenidos. Hermanos incluso de la Ciudad de México que por alguna razón no pueden asistir al culto presencialmente, sean todos bienvenidos. Les abrazamos con mucho amor. Y bueno, pues felices aquí para orar ahora, llevar nuestras peticiones delante del Señor. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En medio de toda necesidad, en medio de toda aflicción, hermanos, nosotros estamos en triunfo en Cristo Jesús. En esa confianza ahora mismo llevemos nuestras peticiones y cargas al Señor. Amén. Y oremos para que muchas personas puedan recibir el mensaje de la palabra que compartimos nosotros y para que colaboremos en eso. Recuerde que hay que compartir la transmisión con todos nuestros contactos, ponerle like y participar. De esa manera llega a más personas. Oremos. Señor Santo, te bendecimos, te glorificamos y reconocemos, Señor, que has estado con nosotros todos estos días de esta semana y nos has bendecido. Y acudimos a ti ahora, Señor, para que juntos como comunidad nos escuches. Queremos alabarte, glorificarte, darte acciones de gracias, oír tu palabra, Señor, y también recibir de ti bendiciones. Aquí estamos, Dios. Alienta nuestro corazón. Bendice nuestras vidas. Te pedimos que sanes a nuestros enfermos, que bendigas a los hermanos atribulados, que des aliento, fortaleza, que prosperes las familias, Señor, el trabajo de nuestras manos. Bendícenos, Dios, por favor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos permiso de reunirnos presencialmente y de reunirnos también a través de este medio y así alcanzar a muchos más hermanos. Te pido que muchas personas a las que les compartamos esta transmisión puedan escuchar tu palabra, recibir fe, amor, esperanza, salvación. Estamos en tus manos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, pues en esa confianza estamos en gozo en nuestro Dios y nos gozamos en este domingo. Y pues los invitamos, mis hermanos, para todos los que puedan asistir a un culto presencial, que no se detengan, vayan. Es una alegría poder vernos, ¿verdad, pastor? Así es. Lloramos de alegría el domingo pasado. Qué bárbaro, y fue una gran bendición. Sí, maravilloso poder vernos otra vez, cantar juntos. Vamos a seguir adelante como iglesia, estableciendo el reino de nuestro Dios aquí en la tierra, cumpliendo su voluntad. Pues vamos a cantar en este momento, alabemos a nuestro Señor. Cantemos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está.
fuerte, cántalo más 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 fuerte, oh, cántalo más fuerte, cántalo más fuerte, con el enemigo frente a mí, cántalo más fuerte, más fuerte que la bruja en mí, cántalo más fuerte, mi alma es una canción, cántalo más fuerte, el cielo peleará por mí, cántalo más fuerte, con todo lo que hay en mí, cántalo más fuerte, veré la oscuridad huir, cántalo más fuerte, si saber lo que está por venir, cántalo más fuerte, más fuerte que el temor en mí, cántalo más fuerte, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás, de las cenizas la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el rey vivo está, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás, de las cenizas la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el rey vivo está. levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Este es un anuncio especial. Amados hermanos, ya estamos reuniéndonos presencialmente. Por lo pronto, en 2 cultos, el domingo pasado y este, culto de las 8 de la mañana, culto de las 12 de mediodía. Y recuerde que el próximo domingo tendremos 3 cultos presenciales. Uno a las 8 de la mañana en Plutarco, uno a las 10 de la mañana en el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán y otro a las 12 de mediodía también. Porque ya tendremos también clases para niños, escuela para niños, es decir, iglesia infantil. Y hacemos 2 cultos justamente para que los maestros puedan estar en uno de los horarios con los niños y en el otro horario asistiendo a los cultos. De esa manera no se pierdan también la bendición de estar juntos celebrando la palabra del Señor. Tómenlo en cuenta, hermanos, y ahí nos vemos. Si tiene dudas al respecto de esto que digo, direcciones, llame a la oficina o recuerde nuestras redes sociales, ahí están también los datos. Pero es importante que ya estamos reuniéndonos presencialmente. Ahora, si usted vive en Canadá, en España, en Brasil, en Chile, pues no que no lo queramos invitar, sí lo invitamos a que venga con nosotros, pero sé que sería un poco difícil. Por cierto, sí sé de algunos hermanos que están con nosotros desde la pandemia, se convirtieron a través de las redes de nuestra iglesia y resulta que viven en otro estado de la República y dicen que van a venir a estar con nosotros por lo menos en algún domingo por ahí. Qué bendición. Pero usted que vive en la Ciudad de México, hermano, a usted le invitamos. Sabemos que si tiene alguna dificultad sería complicado, pero si usted no tiene ninguna dificultad, lo esperamos. Y tráigase Kleenex, porque lloramos de alegría, de gozo al vernos unos a otros. No es un llanto de tristeza, no es un llanto de alegría, de esperanza. Bendito sea el Señor. Y también les recuerdo que durante la Semana Santa tendremos, la llamada así Santa, tendremos un día de victoria, el domingo de resurrección, bautizando personas. Si usted desea bautizarse y ya se lo comunica a su maestro, qué bueno, pero por favor, notifíquelo. Es más, asegúrese de que está en la lista de personas que se van a bautizar, hablando a las oficinas de la iglesia, porque queremos que nadie que desea bautizarse, que quiere obedecer al Señor a través de esa ordenanza, se pierda de eso. Y tendremos bautismos el domingo de resurrección en el culto matutino, el culto de las 7 de la mañana, y será justamente en las instalaciones del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Y necesitamos que se inscriba usted, porque si fueran muchísimos, ya tenemos más de 40 personas inscritas, si fueran muchísimos más, tendríamos que hacer un culto más para bautismos, tal vez domingo de Ramos, tal vez, no estamos seguros, pero necesitamos que usted se inscriba para saber
cuál va a ser la situación, ¿de acuerdo? Tómelo en cuenta. Y también les recuerdo que ya comenzamos el Instituto Bíblico. Y estamos ya en la primera clase, esta semana es la segunda. Si usted no se integró y dice, se me olvidó, se me pasó, por favor, todavía hay tiempo porque apenas llevamos una clase. Debe inscribirse y debe asistir al grupo que le corresponde según su desarrollo espiritual, según su discipulado. Y hermanos míos, gracias al Señor porque seguimos vigentes como iglesia y gracias a su provisión diaria que Él nos da, porque de Él es toda la tierra, el mundo y los que en él habitan, dice la Escritura. Y gracias a todos ustedes que han seguido siendo fieles en su mayordomía financiera, sigámoslo haciendo. Y si usted no lo ha hecho, le invito para que tenga ese honor, ese privilegio de honrar al Señor a través de los diezmos, ofrendas, primicias y limosnas, porque es el método, es la estrategia financiera de Dios. Nos bendice a nosotros para que de lo que nos dio consagremos lo que Él nos ha dicho para la obra evangelística, misionera, para la obra de su iglesia, para que sigamos anunciando el evangelio en todas partes del mundo. Tomemos en cuenta esto y sigamos adelante. Dios les bendiga. Un abrazo a todos, hermanos. A los pies de la cruz, donde Cristo se entregó, demostró su amor y con sangre me compró. Y mi corazón, tuyo es, Señor. Por eso vengo hoy a darte gracias por lo que hiciste tú por mí y por haberme perdonado. Traigo todo mi pesar a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, mis pecados traigo. Por su eterno perdón, son borrados en su amor. Y mi corazón, tuyo es,
¡Qué gran enseñanza! Es hora de depositar mi diezmo. Transferencia exitosa. Recuerden que tenemos 2 cuentas en 2 diferentes bancos para que puedan transferir y depositar sus diezmos y ofrendas. Si tienen alguna duda, pueden llamar al teléfono de la oficina de la iglesia, porque los jóvenes universitarios también diezmamos. En OREP, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este culto, que podemos estar reunidos a la distancia. Es una bendición saludarlos y alabar al Señor juntos como iglesia. Les tenemos envidia a todos los que ya pueden reunirse presencial. Nosotros desde acá, donde estamos, pues tenemos que seguirlo haciendo a distancia. Pero qué gusto que podamos seguir pues ahora en esta modalidad híbrida de nuestra iglesia, en línea, presencial. Todos somos parte de una misma congregación, del mismo cuerpo de Cristo. Y qué gusto alabar al Señor, mis queridos hermanos. Amén. Estamos en una serie de sermones que se llama Imitadores. Imitadores. Así es que les invitamos a usar el hashtag que viene siendo Soy como Cristo. Y hermanos, en este momento les invitamos pues al llamado a la acción, ¿no? ¿En qué consiste el llamado a la acción? Es básicamente, hermano, que usted interactúe con las personas que también están conectadas a esta transmisión, poniéndonos un comentario, dándole like, compartiendo. Y seguramente en el sermón habrá algunas preguntas o cosas que usted tendrá que comentar, así que lo invitamos a que participe. Así es, también los invitamos a darle like a esta transmisión, a compartir y bueno, estar muy atentos a lo que Dios quiere decirnos, porque somos iglesia, mis hermanos. Así es que pues vamos a hacer nuestra declaración de fe. Tomemos nuestra Biblia y digamos juntos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque estás entre nosotros. Gracias porque somos tu iglesia, tú nos sostienes, de ti dependemos, Señor. Todo absolutamente depende de ti y nada de nosotros. Te damos toda gloria, todo honor y en este momento te pedimos que tú hables a nuestras vidas con esta palabra, Señor, que va a ser pues predicada en boca de tu siervo. Permite, Señor, que cada uno de nosotros la reciba y la obedezca. Te agradecemos por todo y te alabamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios que podemos celebrar al Señor juntos. Y ahora recuerde, hermano, que tenemos reuniones presenciales. Usted ahora mismo está por la internet, pero qué bueno que si vive en la Ciudad de México pueda congregarse con nosotros en la próxima ocasión. El próximo domingo, de hecho, tendremos 2 cultos a las 8 de la mañana en Plutarco, aquí donde yo estoy ahora, a las 10 de la mañana y a las 12 de mediodía en las instalaciones del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Tómelo en cuenta, por favor. Pero gracias a Dios por su palabra preciosa de la que hemos declarado que dejaremos que nos hable, que nos bendiga. Estamos en la serie Imitadores, ¿recuerda? Dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Filipenses 2:5, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses, pero en esta sección hemos encontrado esta serie, Imitadores, porque se nos habla, se nos insta a parecernos a Jesús. Por esa razón, el sermón de hoy tiene un nombre que puede ser muy atrevido. Algunos de ustedes puede parecerles demasiado atrevido, pero déjenme decirlo así, este título del sermón, Pequeños Cristos. Eso es lo que somos, según la Biblia, pequeños Cristos. Y le introduzco para que sepa de qué se trata, por qué le llamaría a este sermón Pequeños Cristos. La Biblia nos enseña que Dios nos llama de diferentes maneras. Cada nombre que Dios nos puso, cada nombre que la palabra de Dios nos puso, o sea, como nos llama, establece una relación entre Dios y nosotros. Por ejemplo, hijos de Dios, somos hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre, proveedor, guiador y disciplinador. La Biblia también nos llama mayordomos, porque
nos ha dado todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que sabemos para que lo administremos. Él es el dueño, nosotros somos los prestanombres, algo así como prestanombres, los mayordomos. Y también nos llama santos, porque nos ha apartado por su gracia. Cuando creímos, Él nos apartó para salvación. Y la Biblia también nos llama discípulos, porque somos eso, alumnos, aprendices, chalanes del Señor. Los primeros cristianos también se nombraron a sí mismos de una manera, se definieron a sí mismos de una manera interesante. Ellos se llamaban a sí mismos creyentes, discípulos o hermanos. Se llamaban hermanos. Desde entonces nos llamamos nosotros también entre nosotros hermanos. Pero seguramente usted estará pensando, oiga, pastor, falta un nombre de la Biblia ahí. Ya nos dijo hijos de Dios, mayordomos, discípulos, santos, y los discípulos se llamaban a sí mismos en los Hechos creyentes, pero falta un nombre, pastor. Sí, el más famoso, el más usado por todos nosotros, el nombre con el que nos llamamos a nosotros mismos, el más famoso de todos, cristianos. Pero le tengo noticias. Este término, este nombre de cristianos, no nos lo puso la Biblia, no nos lo pusimos nosotros. Nunca un cristiano, un discípulo de Jesús dijo, yo soy cristiano. No, es un nombre que la gente le puso a los primeros cristianos. Ahora sí que la gente del vulgo llamó así a los primeros cristianos. Mire cómo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Fue la gente del pueblo, la gente del vulgo, los que veían a los cristianos vivir, los que les llamaron cristianos. Ahora es interesante que este término cristiano solo aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, o sea 3 en total. En Hechos 26-28, cuando Agripa, otra vez alguien ajeno, cuando Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O en 1 de Pedro 4:16, cuando Pedro alienta a los cristianos a soportar la tribulación y usa este término como un término acusador, usa este término porque es el que usaban la gente de aquella época, incluso del gobierno ya, para decir que los discípulos de Jesús eran dignos de muerte. Mire cómo dice este término aquí en 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea que este término no nos lo pusimos nosotros, no es un término que Dios usó para nombrarnos, es el término que la gente usaba para llamar a los primeros cristianos. Y esto es muy interesante, es muy importante, porque significa que es un término que se merecían. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de este término? Es desafiante, porque define las características de un verdadero discípulo de Jesús. Cristiano significa uno que sigue a Jesucristo, por supuesto, cristiano, uno que sigue a Jesucristo. Uno que se parece a Jesucristo, es lo que querían decir cuando nombraron así a los primeros cristianos en Hechos 11:26 en Antioquía. También define a uno que es Jesucristo mismo en la tierra. Y si a usted se le dificulta entender eso o su mente lo rechaza de inmediato, acuérdese lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristiano significa uno que es Jesucristo mismo en la tierra. Uno que es tan parecido a Jesús, que según el mundo, debe morir como Él murió. De ahí viene el término cristiano. Así es que cuando usted y yo nos nombramos cristianos, estamos diciendo que soy uno que sigue a Jesucristo, soy uno que se parece a Jesucristo, soy uno que es Cristo mismo en la tierra porque Él vive en nosotros, y soy uno que por causa de mi parecido con Jesús, por causa de mi compromiso con Jesús, pues según el mundo debo morir como Jesús. Por todo esto es que debemos entender que imitar a Jesús, nuestro Señor, imitar al Señor Jesucristo, es como ser pequeños Cristos en la tierra, tocando otras vidas con el servicio y el amor. No me malentienda, no estoy hablando de algo místico o ni de algo práctico en el sentido de que de veras Cristo está nosotros y somos autómatas y no, así como poseídos, como la gente poseída por espíritus. No, es una relación de amor en la que yo le permito al Señor usar mi cuerpo, usar mi mente, le permito al Señor usarme para representarlo a Él en la tierra, cuando Él quiere hablarle a una persona, cuando quiere tocar a una persona, cuando quiere ir a visitar a una persona que está en duelo o que está en el hospital. Pues Él es espíritu, entonces Él quiere ir en forma corporal. ¿Cómo lo hace? Conmigo, contigo.
nos usa a nosotros. Ese es el sentido del asunto, no pensemos otra cosa. Ahora, Pablo habla de este tema al compartir con nosotros el carácter de sus hijos espirituales, que también eran sus compañeros, sus hermanos, sus amigos. Leamos el texto que nos habla de esta verdad, de que los cristianos somos pequeños Cristos, porque el apóstol Pablo usa el ejemplo de dos colaboradores de él, que resultaron ser así, cristianos hechos y derechos. Hoy hablaremos de uno de ellos. Leamos el texto. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Esta es la más personal porción de toda la carta, y nos ayuda a entender algunos de los motivos de la misma y entender el tono fraternal de la Escritura, porque esta es una carta llena de amor. Es la carta a la iglesia que sin duda el apóstol Pablo más amaba o con la que más relación tenía. Tal vez también la que más lo amaba. Recordemos que Pablo fue a Filipos en obediencia a una visión que tuvo de parte de Dios, en donde un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto está en Hechos 16. Y todo ese pasaje nos cuenta la historia de su ministerio entre Pablo y los filipenses. Zarparon de Troas a Samotracia, de ahí a Neápolis y finalmente a Filipos, en un barco. Un día de reposo encontraron a un grupo de mujeres orando y les predicaron. Y es ahí donde se convierte una mujer llamada Lidia, empresaria de Tiatira, muy importante en el lugar. Le bautizaron, ella les hospedó, les integró a la familia, los llevó a su casa. Toda la familia se convirtió y un día se encontraron, ahí andando por ahí predicando en la ciudad, se encontraron a una muchacha poseída por un demonio de adivinación, que era explotada por sus dueños por cuestiones de dinero. La usaban así como adivina y esas cosas. Y el apóstol Pablo reprendió al demonio, sanó a la muchacha y ahí comenzaron los problemas. Fíjese qué interesante. El cristianismo regularmente es perseguido más intensamente cuando afecta el asunto de dinero de la gente. Antes de Martín Lutero hubo otros reformadores. Hubo muchos reformadores allá en Europa, otras personas que hablaron en contra de la inmoralidad que había en el clero y en contra de las doctrinas falsas, pero no se preocuparon tanto. Pero cuando Martín Lutero comenzó a predicar, él se afectó el asunto del dinero, porque él condenó aquello de las indulgencias. Era una estrategia para conseguir dinero, para edificar una gran construcción, que no voy a decir su nombre para que usted no se afecte cuando vaya de turista. Pero resulta que cuando Martín Lutero afectó el asunto económico, entonces sí se puso la cosa difícil y quisieron matarlo. Igual pasó con Pablo. Mientras andaba predicando por ahí no decían mucho, pero cuando afectó la economía de una familia que explotaba a una muchacha que estaba endemoniada, entonces tuvieron los problemas. Fueron acusados de revolucionarios, fueron azotados, Pablo y sus acompañantes, azotados, fueron puestos en la cárcel. Y en la cárcel oraron, cantaron y predicaron. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos famoso? Es ahí donde se convierte este hombre con toda su familia. Todos fueron bautizados. La cárcel se convirtió en un templo, en un centro espiritual, en unas nuevas instalaciones. Se convirtió porque allí en la cárcel se comenzó a predicar el evangelio. Y el carcelero y su familia fueron bautizados. No sé dónde, si en un aljibe, si en una pila que tenían por ahí. Debieron tener muchas, seguramente en una cárcel había mucha gente ahí, como se dice, encarcelada. Por supuesto que debían tener agua por algún lado. Después de eso fueron liberados milagrosamente. Es decir, que Pablo participó en el sufrimiento de los hermanos del lugar, de Filipos, y él mismo fue perseguido y encarcelado. Los hermanos de Filipos se acordaron de él y sus sufrimientos y le mandaron presentes en varias ocasiones para ayudar a su ministerio en diferentes lugares donde Pablo estaba. De repente recibía un mensajero que le llevaba ofrendas. Y parece ser, muy seguro que sí, que estando en la cárcel en Roma, Epafrodito, un hermano, ni modo así se llamaba, un hermano de Filipos, fue enviado para llevarle un presente más. El agradecimiento del apóstol Pablo se nota en toda la carta. Es decir, esta carta, de hecho, es muy probablemente una carta cuya intención principal, además de enseñar y todo eso, es agradecerles por la ofrenda que le enviaron. De hecho, la menciona.
Ahora que tenemos este contexto, reflexionemos en la poderosa dinámica de amor de la comunidad. Primera enseñanza entonces, ¿recuerdan cómo se llama? Quise poner todo esto como contexto para que entendamos quién es Pablo, cómo se relaciona con la iglesia de Filipos. Y recuerden que el sermón se llama Pequeños Cristos. Primera enseñanza, imitemos al Señor sirviendo. Es decir, seamos pequeños Cristos. Por eso voy a hablar aquí siempre del Señor, de imitarlo a Él, para ser pequeños Cristos. Y en cada caso, en cada punto, voy a poner una declaración del Señor Jesucristo mismo, en donde se deja entrever que eso que enseña Pablo aquí, respecto a uno de sus discípulos, Timoteo, era carácter de Cristo. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Imitemos al Señor sirviendo. Recordemos que en la presentación de la carta a Timoteo aparece como compañero de Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo no dice yo le escribo, dice Timoteo y Pablo, o sea, lo incluye. Ahora nos cuenta que su primera intención de Pablo, nos dice el pasaje, fue enviarles la carta por medio de él. Y la razón fue expuesta claramente. Timoteo tenía un interés genuino por los hermanos de Filipos. Y Pablo dice, mi primera intención era eso, mandarles con Timoteo. Finalmente no lo hizo con Epafrodito, que se lo regresa, porque ellos habían enviado a Epafrodito con él, Epafrodito. Ahora, ¿quién es Timoteo? Era un joven de formación griega. En Hechos 16:1 se nos dice, en 2 Timoteo 1:5 también, su madre y su abuela fueron Eunice y Loida respectivamente. No estamos seguros de cuándo se convirtió, pero se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y la relación entre ellos fue muy profunda. Pablo lo llama su hijo. Lo llama así su hijo en 1 Corintios 4:17. Timoteo acompaña a Pablo en el cumplimiento de su ministerio en Filipos. En Hechos 16 está con él. En Tesalónica y en Berea, Hechos 17 nos lo cuentan. En Corinto y en Éfeso, bueno, varios pasajes de la Biblia nos dicen, y en la prisión en Roma también estuvo con él y se asocia con Pablo en la escritura de por lo menos 5 cartas. Es decir, en 5 cartas del apóstol Pablo dice que esa carta también la escribe Timoteo. O sea, es una relación muy intensa. Primera y segunda Tesalonicenses, segunda a los Corintios, Colosenses y Filipenses, y en la carta a los Romanos se incluyen los saludos de Timoteo. Timoteo era una especie de ejecutivo IBM de Pablo, es decir, y veme a traer esto y veme a traer lo otro, pero era un ejecutivo IBM ministerial. Ve a bautizar a aquellos hermanos que se convirtieron, ve a predicar a aquella iglesia que está en necesidad, enséñales esto a aquella iglesia, llévales mi carta. Seguramente hubo muchas otras cartas, además de las que conocemos de Pablo. Él no escribió 13 cartas en su vida, no, señor, escribió muchas más, 50, yo no sé cuántas. Y seguramente Timoteo muy a menudo llevaba esas cartas, algunas de las cuales no tenemos nosotros ahora, no son parte de la Biblia. Pero realizaba trabajos que Pablo por circunstancia no podía realizar. Ya dije, llevar cartas, llevar información, traer información. Y de seguro se encargaba de las compras porque estaba Pablo, era un preso domiciliario, rentaban una habitación o una casa posiblemente, pero él no podía salir. Pablo, pero Timoteo sí. Por ejemplo, según la Biblia, fue enviado por Pablo a Tesalónica, a Corinto, y de acuerdo con esta carta, a Filipos incluso quería enviarlo, y tal vez lo envió en alguna otra ocasión. Y cabe decir que Timoteo seguramente estuvo preso en alguna otra ocasión, y así lo dice el autor o la autora de la carta a los Hebreos. Les leo esta porción de la carta a los Hebreos. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere, pronto iré a veros. Por eso algunas personas creen que la carta a los Hebreos la escribió Pablo, porque dice esto muy fraternalmente, pero independientemente de que no sea de él, la persona que escribió la carta a los Hebreos reconoce que Timoteo está libre ahora, porque en algún momento estuvo preso. Disculpen este amplio recorrido por la historia bíblica de Pablo y Timoteo, pero era necesario señalarla para que pudiéramos constatar el poder de la dinámica de servicio de amor. He aquí un pequeño Cristo llamado Timoteo, que imita al Señor Jesucristo sirviendo a su maestro, a su mentor y a las iglesias. No perdamos de vista que se trataba de un preso, Pablo, de edad avanzada, y de un joven, Timoteo, cristiano. No era ni su padre en la carne, ni su pariente lejano, tío, cuñado, nada. Sencillamente era su maestro, su mentor. Hermanos míos, imitar al Señor como siervos es la victoria sobre el orgullo y la vanagloria. Timoteo es sin duda el prototipo de alguien que no tiene problemas en ocupar un lugar secundario con tal de ser útil en el reino de Cristo. Hay gente que no le gusta ocupar el lugar secundario. No, apenas le nombras en un puesto por ahí, se siente que está arriba de la gran pirámide y está sobre un ladrillito y se siente lleno de orgullo porque no le gusta ser segundo ni tercero.
Le digo una cosa, hermano, en el mundo cristiano nadie es primero, nadie es primero. En el mundo cristiano solo hay un primero, es Cristo, nuestro Señor. De ahí para abajo todos somos de tercero para atrás, yo digo, ya ni segundos somos. Y Timoteo no tenía problemas con eso, servía como Cristo. ¿Se acuerdan el texto que leímos del Señor? Para dar pie a esta enseñanza de ser pequeños Cristos, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Imitar al Señor como siervo es la victoria sobre el orgullo, porque para ser siervo hay que vencer el orgullo. Imitar al Señor como siervos es entender que se trata de un alto honor. No es rebajarse, es honorable. Timoteo entendió que su ministerio era ayudar, y ahora le conocemos como un pastor joven que creció a los pies encarcelados del más grande misionero de la historia de la fe. Y Timoteo lo servía, y él no sabía que Pablo sería tan famoso y que sus libros serían parte de la Biblia. Él no sabía eso, él servía a su maestro y punto. A un chaparrito, algunas personas dicen que era chaparro y que era bastante poco atractivo. Él lo servía porque imitaba a Cristo, porque era un Cristo pequeño. Imitar al Señor como siervos es trascender. Aunque Timoteo en ese momento no sabía la trascendencia de sus acciones, sirvió y colaboró con el autor de la mitad del Nuevo Testamento. Tenemos que reconocer que si ahora mismo tenemos las 13 cartas del apóstol Pablo y ahora mismo tenemos el libro de los Hechos, en donde se cuenta, casi la mitad del libro de los Hechos también habla de la vida del apóstol Pablo. Si tenemos todo eso, no solamente es gracias a Pablo, humanamente hablando, por supuesto que es gracias a Dios, pero humanamente hablando no solo es gracias a Pablo, también es gracias a este pequeño Cristo llamado Timoteo, a este pequeño siervo de Dios, joven, que imitaba a Jesús y que al imitar a Jesús se convirtió en un Cristo pequeño para los demás. ¿Cómo hacen falta en la iglesia personas como Pablo? Hacen falta personas tremendas, de un liderazgo bárbaro, de una capacidad para entender la palabra de Dios y para entender los planes de Dios extraordinaria. Hacen falta Pablos, pero le digo una cosa, hacen más falta Timoteos. Sí, Señor. Porque Pablo era uno en aquella época, pero tenía un montón de colaboradores. Sin ellos no hubiese sido nada. Fue quien fue por la gracia de Dios, pero fue por la gracia de Dios mostrada también a través de sus colaboradores. Yo siempre digo que un líder debe agenciarse amigos, debe tener amigos y compañeros que colaboren con él y que le superen en diferentes áreas de la vida, que suplan sus deficiencias, porque si se reconoce con humildad deficiente, entonces debe nombrar que colaboren con él personas que sean más hábiles que él en eso. Pero siempre digo que cuando un líder hace eso y se junta y se asocia con otros que lo superan, se convierte en un líder insuperable. Yo sé que eso se hace un nudo el cerebro a algunos, pero entiéndalo y verá que es verdad. ¿Cómo hacen falta personas como Pablo? Pero hacen falta más personas como Timoteo. Cuando imitamos al Señor sirviendo a otros, somos realmente cristianos, es decir, somos pequeños Cristos. Eso significa ser cristiano. Segunda enseñanza, imitemos a Cristo discriminando lo bueno. ¿De qué estoy hablando? Mire la palabra del Señor. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Qué interesante. El Señor está en la cena, aquella importante, y está declarando que va a morir y está declarando que alguien lo va a traicionar también. Está discriminando. Está diciendo quién y quién está en qué lugar. Mire, no se preocupe tanto por la palabra discriminación. Se usa a menudo para señalar prejuicio, racismo, etc. Pero la palabra sencillamente significa hacer distinción entre una cosa y otra. Cuando usted lo pone en hermano varón, cuando lo ponen a limpiar frijol, su esposa va a poner frijol, pero usted es el que le toca limpiar, ¿qué hace usted? Discrimina frijoles de piedras, ¿no es cierto? Porque si no, a la torre que le toca la piedra, usted está comiéndose bien rico ahí un burrito de frijoles y ¡zas! La piedra y se le cae la amalgama o se le cae la muela entera. Usted tiene que discriminar, ¿sí? Discriminación no es malo, puede ser usada para algo malo, pero es una palabra que significa distinguir y separar cosas. Por ejemplo, cuando alguien separa las manzanas podridas de las buenas, está discriminando. Cuando en el transporte público se separa a los hombres de las mujeres, se está discriminando. Es decir que algunas veces discriminar es bueno, y esta de la que les quiero hablar es una de ellas. Les explico. Cuando la comunidad de fe pone a funcionar su dinámica de servicio de amor, irremediablemente se descubren los que no están dispuestos a servir. O sea, se discrimina.
no sé, cuando vamos a llevar a cabo una campaña, vamos a suponer que compramos un edificio para nuestras nuevas instalaciones. Voy a soñar, compramos un edificio, pero ese edificio pues se usaba para otra cosa, era una fábrica, yo qué sé, está sucio, hay cosas que no están adecuadas, y entonces hacemos una convocatoria. Hermanos de la Iglesia Bautista Oreb, solo tendremos un culto el domingo a las 12, pero toda la mañana, hasta antes de las 12 o a las 3 vamos a tener culto para que alcancemos más, pero toda la mañana vamos a trabajar. Les invito a que vengan, traigan escobas, traigan trapeadores, traigan cubetas, si tienen palas, traigan palas, si tienen picos para cosas de albañil, tráigase todo, porque vamos a hacer equipos de trabajo, unos van a hacer una pared y otros otro lado. Cuando hacemos eso, con el simple hecho de que el pastor convoque a que la gente venga, ya discriminamos. Sí, no en el sentido negativo, en el sentido positivo, ya discriminamos. ¿Por qué? Porque luego, como dicen en mi rancho, se sabe de qué cuero salen más correas. O sea, se entiende quienes tienen espíritu de servicio, y es hermoso cuando la iglesia hace eso, porque viene la familia entera, hasta la abuelita viene ahí con su mechero, porque yo voy a limpiar todas las arañas que haya por ahí. Lo he hecho en otras ocasiones, no estoy hablándoles de algo que nunca haya hecho, lo estoy hablando de algo que he hecho en mi vida pastoral. He sido pastor de iglesias que no tenemos templo y que tenemos que comprar un terreno y luego edificar. He puesto ladrillos, mal hechos, pero lo he hecho y sé lo que significa eso. Y por supuesto que sí, siempre se discrimina. ¿Por qué? Porque algunos vienen apasionados a servir y otros, pues otros, para no decir nada, otros no vienen. Es curioso, pero después de exaltar el interés y amor de Timoteo, en el versículo 21, Pablo dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Dice que Timoteo tenía un gran aprecio por los de Filipos, que se moría por ir a verlos, que tenía un gran interés, pero que era como algo único, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. O sea, Pablo está tirándole ahí, como diciendo: ¿me estás oyendo? A alguien por ahí, algunos que no buscaban el bien de los demás, buscaban lo suyo propio. Hermanos míos, algunos creyentes realizan acciones cristianas, pero lo hacen para presumir santidad, como los fariseos, a los que el Señor les dijo: de seguro ya tienen su recompensa, porque oraban en público, y cuando ayunaban se ponían así demacrados y andaban así como que tenían mucha hambre, para que supieran: estoy ayunando, y hacían cosas que eran por vanagloria, y el Señor dice: de seguro ya tienen su recompensa. A eso se refiere Pablo cuando dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Timoteo buscaba lo que era de Cristo, pero algunos buscan lo suyo propio. Se puede predicar, cantar, tocar un instrumento, dirigir una clase, dar bienes materiales y muchas buenas acciones por motivos egoístas. ¿Se puede hacer eso por egoísmo? Dígame si no. Evidentemente Timoteo no pensaba en su gloria personal cuando servía, solo pensaba en la necesidad del reino de Cristo. Había una necesidad, pues servía. ¿Se acuerdan cuando tuvimos una campaña? ¿Cuál campaña sería? No sé si era la campaña Operación Jesucristo u otra, no sé cuál sería, pero recuerdan, en alguna campaña había una estrategia que se llamaba hazlo tú se llamaba. Yo le decía: si usted viene conmigo, hermano, y me dice: pastor, la puerta de la entrada está muy maltratada, pastor, que alguien le dé una barnizada, pues hágalo usted, hermano. Si usted vio la necesidad, a lo mejor es porque Dios quiere que usted la supla. Pastor, no hay nadie en la puerta perdón que siempre hago voces de otro tipo, ¿no? Pastor, no hay nadie en la puerta que le dé la bienvenida a la gente. Hay que poner a alguien que le dé. Perfecto, hermana, la nombro presidenta de la bienvenida a la gente. Timoteo era así, veía una necesidad y no veía lo suyo propio, veía suplir esa necesidad. Seguramente Pablo no hubiera mencionado esta discrepancia con los otros que buscaban lo suyo propio si no hubiera pensado primero en la actitud de su hijo espiritual. Porque cuando alguien es muy servicial, se nota a los que no son. ¿Sí está claro eso? O sea, cuando alguien trabaja mucho, cuando alguien sirve al Señor con amor, deja en evidencia a los que no lo hacen. Por eso cae gordo en ocasiones, cae gordo. Ese se la pasa trabajando, siempre nos está poniendo la canasta muy alta, ¿no? El estándar muy alto. Oiga, esos son los pequeños Cristos en la iglesia. Sirven al Señor, sirven como el Señor y discriminan porque hacen evidente el que no lo hace. El servicio de la iglesia discrimina, es decir, revela de qué está hecho cada miembro y pone en evidencia a los que sirven y a los que no sirven. Una manera de evaluarnos en este respecto es preguntarnos: ¿necesito que me reconozcan por lo que hago para seguir haciéndolo? Cuando no me echan porras, me ofendo y digo: es que nadie me reconoce, es que nadie me valora. Digo: eso es que no me valoran.
O sea, ¿cuál era la idea? ¿Estaba sirviendo yo para que me valoraran o estaba sirviendo para suplir necesidades al estilo Jesús? ¿Me molesto cuando otros son reconocidos por su trabajo? ¿Me motiva? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Ojo con eso, porque Timoteo servía, no buscando lo suyo propio, sino buscando servir como Cristo. Y otros servían buscando lo suyo propio. Por eso digo que imitemos al Señor, discriminando lo bueno. Imitar a Cristo es distinguirse como uno de los que sirven en medio de muchos que solo esperan ser servidos. Y eso nos convierte en pequeños Cristos. Y además, una enseñanza más, imitemos al Señor siendo familia. Y extendió su mano, recuerden que estoy leyendo textos que tienen que ver con el Señor Jesucristo para que comprobemos que sí, cuando imitamos a Jesús somos como Él. Imitemos al Señor siendo familia. Dice el texto, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor está predicando. Y llaman varias veces que le dicen que su mamá y sus hermanos en la carne están ahí esperándolo. Y Él no interrumpe su sermón. Y como insisten en eso, dice, miren, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señala a Pedro, y a Juan, y a Jacobo, y dice, ¡ay, mi madre! Yo creo que Pedro dijo, Señor, yo soy hombre. Es mi madre, y mi hermano, y mi hermana, dijo el Señor. Ya dijimos que la relación entre Pablo y Timoteo es muy profunda, como la de un padre y un hijo. Debemos entender que esta situación es mucho más que un asunto sentimental. No se trata solo de preferencias o grupos relacionales. La familiaridad espiritual es un poderoso mecanismo espiritual por medio del cual Dios transforma vidas y hace crecer la iglesia. No solamente es un asunto de sentimientos, no, es un asunto de relaciones que transforman. Tú estás siendo transformado, yo estoy siendo transformado porque en la iglesia hay alguien que funciona como mi padre, que funciona como mi madre, como mi abuelo, como mi hermano, como mi hermana. Pablo no encontraba a ningún otro que tuviera el mismo ánimo que Timoteo, que tuviera el mismo ánimo que él mismo, Pablo, por la iglesia, por los inconversos, por la voluntad de Dios, por el reino. Es decir, Timoteo se parecía mucho a Pablo en su amor por los hermanos, en su amor por la iglesia, se parecía mucho. ¿Por qué? Pues porque era pariente espiritual, porque era su hijo espiritual. Esta es la razón por la que ustedes y yo regresamos a las reuniones presenciales con gusto, con pasión, con alegría y con un sentido de urgencia. ¿O no está regresando usted, hermano? Yo sé que algunos de ustedes ahora mismo me están viendo por internet porque viven muy lejos, pero sé que algunos de ustedes porque están enfermos no pueden asistir físicamente, o algunos de ustedes porque, no sé, tienen alguna situación de trabajo, no sé, pero estoy seguro que si usted es un cristiano de esos como lo que estamos describiendo aquí, usted se muere de ganas de venir a los cultos. Guardé silencio un ratito para que usted la pensara bien, no vaya a ser que no sea así. Pero cuando somos familia espiritual, tenemos pasión y urgencia por estar juntos. Pablo quería estar con los filipenses. Pablo hubiese querido no escribir ninguna carta e ir personalmente y decirles lo que sentía, pero no podía hacerlo y por eso escribió la carta. Timoteo tenía el mismo ánimo que Pablo. ¿Sabe por qué pasa esto entre nosotros? Porque no somos ni parroquianos, ni marchantes, ni correligionarios, ni clientes frecuentes, ni fans. Somos familia. La iglesia no es una parroquia a donde vamos y puedes ir a otra parroquia el otro domingo. No, es una familia. Eres parte de una iglesia, no de muchas, no de esta y esta y cada domingo vas a una diferente. No, Señor, si no es parroquia, es iglesia, familia. Ni somos marchantes. Así como que ¿dónde compraré? ¿Dónde estarán ahora los tomates? ¿Dónde están buenos los tomates? ¿Quién tendrá los mejores paraguas? Si no soy marchante, ni soy correligionario, así como miembro de una religión, ni soy cliente frecuente, ni soy fan, soy familia, somos familia. Aquí encontramos, como dijo el Señor, hermanos, hermanas, padres, tíos, sobrinos, nietos, abuelos, y algunos se encuentran hasta esposo y esposa, porque vienen solteros y salen casados o siguen casados. Podríamos recibir una exhortación aquí mismo en los siguientes términos. Consíguete un padre y busca tener hijos espirituales, que eso es la iglesia. Imitar a Cristo es establecer profundos lazos de amor que nos convierten en familia y a cada uno en pequeños Cristos para los demás. ¿Pueden decir eso conmigo? Ahí desde su lugar, desde su casa, ¿pueden decir eso conmigo, por favor? Digan: imitar a Cristo
es establecer profundos lazos de amor que nos convierten en familia y a cada uno en pequeños Cristos para los demás. Por favor, escríbanme ahí y los voy a leer en el internet, sea en Facebook o en YouTube. Escríbame los lazos de familiares que tiene usted ahora mismo en su iglesia. Sea nuestra iglesia Oreb, o sea la iglesia a lo que usted va. Escríbame, sí, yo siento que tengo tantas hermanas, tantos hermanos. Siento que fulano de tal es como mi padre, o fulana de tal como mi madre. O que yo soy mamá de estos jóvenes o de estas personas. Hasta me dicen así. Escríbame por favor ahí su experiencia de familiaridad con la iglesia. ¿De acuerdo? Tal vez ni se ha dado cuenta, pero tiene una relación así muy intensa. Y ahora lo va a descubrir. Escríbalo, lo voy a leer. Desafío, hermanos, tenemos un desafío. Desafío a ser pequeños Cristos, Cristos pequeños. Además del desafiante significado del término cristiano, pequeño Cristo significa, encontramos en la palabra varias exhortaciones a dejar a Cristo el Señor vivir en nosotros y por medio de nosotros. Para cualquiera que sigue con la duda de que cómo ser pequeños Cristos nosotros, bueno, mire lo que dice la palabra. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, vamos a decirlo en primera persona, porque Pablo nos lo está diciendo a los demás, ¿verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos míos, somos mayordomos de un misterio revelado. Por siglos había estado oculto, no se sabía cómo era la salvación. Aunque había mensaje de salvación, aunque había una invitación a la salvación creyendo en Dios, era evidente que la salvación iba a ser a través de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, resucitando entre los muertos y viviendo en el ser humano para salvación y para transformación. Y este misterio fue revelado a nosotros y ahora este misterio es una realidad, pero es Cristo en nosotros, dando esperanza de gloria a todo mundo. Así que somos mayordomos de este misterio revelado y por lo tanto tenemos la tarea de mostrar las riquezas de la luz admirable del Señor, pero no por nuestra vida. ¿Yo qué voy a mostrar por mi vida? Pura cosa mala, sino por la vida del Señor en nosotros. Porque cada vez que sirvo, cada vez que amo, cada vez que perdono, ¿sabe qué? Es Cristo en nosotros, es Cristo en mí. No soy tan bueno como aquel hombre, ¿se acuerdan? Que le ayudó a una niña ciega a recoger sus manzanas que alguien más había tirado, le ayudó a recogerlas, incluso le dio dinero para pagar todo lo que se había pisoteado. Y la niña, cuando el Señor se iba, le dijo, Señor, Señor, él tenía apuro porque le iba a dejar el avión, pero le dijo, Señor, Señor, ¿es usted Jesús? Y yo cuando he contado esta historia les digo siempre que el hombre dijo, no, niña, ¿cómo crees? Soy un hombre solamente apurado que va corriendo para tomar el avión. Pero yo digo que el hombre pudo haber dicho, sí, porque discúlpeme, no era él, era Cristo en él, esperanza de gloria. Estoy hablando claro, hermanos, cada vez que usted y yo nos portamos bien, hacemos cosas buenas, servimos al prójimo, ¿qué cree? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para los gentiles, es decir, para todo aquel que necesite conocerlo. Ahora que hemos regresado a reunirnos, yo voy a terminar con esto, ahora que hemos regresado a reunirnos, nos gozamos de vernos unos a otros, pero también extrañamos. Y no quiero poner dolor en su corazón, aunque sé que no pongo nada, ya lo tiene usted ahí de por sí. Pero sé que extrañamos a aquellos que fueron llamados por el Señor para recibir la corona de vida eterna. Está bien que los extrañemos y que los recordemos por la huella que dejaron en nuestras vidas. Y sabe, hermano, ¿sabe qué es lo que recordamos de ellos? ¿Sabe qué es lo que recordamos de todos esos lindos, preciosos hermanos que se nos adelantaron a la coronación, a la presencia del Señor? ¿Sabe qué es lo que recordamos? La gloria de Cristo que se nos manifestó por medio de ellos. Recordamos las cosas maravillosas, su cuidado de papás, su ejemplo de hermanos, su paciencia de mamá, su cariño, su alegría, su honestidad. Es decir, recordamos a Cristo que se mostró por medio de ellos. Ahora mismo que estoy aquí en el templo, recuerdo yo sentado ahí, siempre levantándome de mi lugar los días miércoles, agarrando mi sermón escrito y pasaba por la banca donde estaba mi hermano, uno de mis hermanos. No he pedido permiso para mencionar su nombre aquí ahora, y le daba el sermón porque él estaba interesado en seguir leyendo la palabra. ¿Y qué era lo que me mostraba con su acción? Cristo en él. Podemos decir que la gloria de Dios se mostraba en su vida
en la vida de esos seres, papá, mamá, hermano, amigo, esos seres que extrañamos, la gloria de Dios se mostraba en sus vidas y nos bendijo a los que les conocimos. Por eso les propongo, seamos imitadores del Señor y seamos pequeños Cristos para aquellos que necesitan experimentar la esperanza de gloria. Alan Milla era un joven de estos que se nos adelantó a su presencia. Era un joven comprometido con el Señor, serio en su discipulado y apasionado por la palabra. Recién casado hacía un poquito de tiempo con Ale, por quien oremos por ella y oremos por sus padres y hermanos, los hermanos Milla, Arnoldo, Janet, su hermano Arnoldo, por su hermanita Gretel, por su cuñada Cindy, su sobrino. Pero hay algo interesante, sus papis y su familia me han dicho lo siguiente de Alan. Me dijeron, era la persona más parecida a Cristo que conocíamos. Era la persona más parecida a Cristo que conocimos. Por su pasión por el Señor, por su compromiso. Él no escuchaba los devocionales del Paz, trabajando, haciendo algo, yendo para allá para acá. No, Señor. Él decía que se deben escuchar quietos, sentaditos, con la Biblia en la mano y tal vez tomando nota, porque era un apasionado por la palabra del Señor. Pero estoy poniendo aquí este ejemplo y por nombre porque pedí permiso para hacerlo, porque sus papás me dijeron esta frase que tiene todo que ver con el sermón de hoy. Era la persona más parecida a Cristo que conocíamos. Podemos decir que la gloria de Dios se mostraba en su vida y bendijo a quienes le conocieron. Hermanos míos, de eso habla el apóstol Pablo cuando habla bien de Timoteo y más adelante nos hablará bien de Epafrodito. Está llevándonos a algo muy profundo y serio de nuestro tema de imitadores. Eso de ser imitadores, en resumen, es ser cristianos. ¿Y qué significa cristiano? Uno que de acuerdo con la gente del mundo se parece tanto a Jesús, es tan parecido a Jesús que hay que matarlo como a Jesús, porque la gente del mundo que no tiene a Cristo pensaría así, ¿no? Y entonces ser cristiano es ser pequeños Cristos, sirviendo a otras personas. Finalicemos pues, seamos imitadores del Señor y seamos pequeños Cristos para aquellos que necesitan experimentar la esperanza de gloria. Que nuestra vida, cristianos, que la gente que nos vea cristianos, que nos identifique con Jesús, pueda ser tocada por el amor del Padre, por la gracia del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Así he dicho yo que se debe interpretar la Gran Comisión. Y hace discípulos, pero dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un cristiano donde quiera que se mete, por su testimonio, por su forma de ser, por su carácter, los sumerge a todos en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Vivamos tocando personas como Cristos pequeños, como Timoteo lo hizo con las personas que conocía y al mismo Pablo lo bendijo. Porque imitar a Dios, a Jesús, es ser como Él. Eso significa cristiano. Que cuando vayamos a la presencia del Señor la gente pueda decir de nosotros, era una persona muy parecida a Jesús. Pues es la persona por la que pude entender cómo era Jesús. Seguramente era parecido Él a Jesús. Hermanos, vivamos de esa manera, seamos pequeños Cristos, transformando este mundo. Es lo que necesita la sociedad en que vivimos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos la palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos nosotros a vivir imitándote, de tal manera que otras personas tengan derecho al decir que somos cristianos, tengan razón al decir que somos cristianos, porque nos parecemos a ti, Señor Jesús. Gracias. Amén. Me siento indigno de tu amor, yo no me
hoy soy pecador y clamo a ti, mi Redentor. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? Y me siento tan pequeño junto a ti, diminuto ante tu gracia, como polvo en la galaxia, hijo pródigo que al Padre abandonó, fracasado y lastimado, hoy recibes en tu casa. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? Tu gran amor llegó hasta mí, me dio razón para vivir, me dio el perdón, me dio la paz y otra oportunidad. Y sé que volveré a fallar, pero en tu casa yo quiero estar, ya no alejarme nunca más de tu camino y de tu hogar. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? No lo puedo comprender, ¿cómo puedes tú querer a este arrepentido pecador? Y me siento tan pequeño junto a ti, diminuto ante tu gracia, como polvo en la galaxia, hijo pródigo que al Padre abandonó, fracasado y lastimado, hoy recibes en tu casa. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? Gracia extraordinaria, gracia extraordinaria, gracia extraordinaria y puro amor. Amén, hermanos, qué hermoso nuestro Padre hablándonos cada domingo y ahora con esta serie Imitadores. Así es. Qué desafíos, pero también qué motivación tan hermosa, hermanos. Qué mejor modelo podemos tener en la vida para seguir que nuestro Señor Jesucristo, parecernos a Él, que se pueda decir eso de nosotros en realidad, que somos Cristos pequeños. Así es. Qué bonito. Adelante con el desafío, hermanos. Tenemos la ayuda de nuestro Dios para poder ser como Él. Amén. Oremos para despedirnos, hermanos. Señor Santo, gracias por el desafío que nos haces. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de estar aquí en tu nombre, en la tierra, y tú a través de nosotros, siendo esperanza de gloria para todas las personas que nos rodean. Sí, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos cuando no nos comportamos como lo que somos cristianos, pero danos la fuerza, Señor, y una nueva oportunidad cada día para mostrarte a ti, Señor, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, nuestras actitudes con la gente, que podamos ser personas que servimos a otros, que compartimos con otros amor, y entonces tú en nosotros compartiendo esperanza de gloria para todos los seres humanos. Aquí estamos, Señor, úsanos por favor como iglesia, como familias y como cristianos en lo individual. Queremos honrarte y glorificarte con eso.
También te pido, Dios, que nos cuides. Ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo en el Dios que ha creado el cielo y la tierra con tanta belleza. Tengo la plena certeza que Dios ha moldeado esta naturaleza. Creo y no me cabe duda, mi existencia es la prueba segura que existe su amor. Y esa es mi convicción. No creo en esas teorías que dicen que el mundo es un accidente. Creo con toda mi mente que hay alguien que cuida este mundo y su gente. Él ha hecho todas las cosas, desde el cielo y sus nubes hermosas, la luna y el sol, Y hasta mi corazón. Solo tú eres mi Dios, solo en ti se sostiene mi fe. En mi alma la convicción, y es que tuyo es mi corazón. Y al mundo diré que tú eres mi Dios. Creo en un Dios que me ama y que todo ha entregado por darme la vida. creo que soy resultado del Dios que ha entregado su amor sin medida. Que no soy un accidente, que en mis manos, mi alma, en mi mente hay una misión que puso mi Dios. Solo tú eres mi Dios, solo en ti se sostiene mi fe. En mi alma la convicción, y es que tuyo es mi corazón. Y al mundo diré que tú eres mi Dios. Solo tú eres mi Dios, solo en ti se sostiene mi fe. En mi alma la convicción, y es que tuyo es mi corazón. Y al mundo diré que tú eres mi Dios. Amén, qué bendición poder reunirnos a través de este medio, aunque recuerde que tenemos ya la oportunidad de reunirnos también de forma presencial. Pero qué gozo cantarle juntos al Señor, escuchar su palabra. Y el desafío de hoy, hermanos, ¿qué le parece? Ser pequeños Cristos, porque eso significa el término cristiano. Y recuerde que no nos lo pusimos nosotros, ni es la Biblia la que nos llama así, o Dios que nos llama así, sino que fueron los que rodeaban a los cristianos del primer siglo, la gente del vulgo, como se dice así, la que llamó así a esas personas, porque se parecían a Cristo, porque eran como Cristos pequeños. Que la gente de hoy nos llame cristianos no porque es el término que se usa popularmente, sino porque ve en nosotros la gloria de Cristo Jesús, la esperanza de gloria en nosotros, porque es Cristo viviendo en nosotros. No es la proyección de nuestra vida, es la proyección de Jesús en nosotros a los demás. Vivamos de esa manera.
porque para eso fuimos puestos en la tierra. Y recuerde, hermano, que después del amén hay anuncios para que usted y yo sepamos de qué se trata la actividad de nuestra iglesia durante esta semana y de esa manera poder estar juntos haciendo comunidad. Y recuerde todas las actividades que tenemos pendientes. Es importante que sigamos juntos porque no estamos solos. Somos familia, somos rebaño. Oreb, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para mostrarle al mundo a Jesús a través de nuestra propia vida, porque Jesús vive en nosotros para hacerlo así. Vivamos de esa manera. Amén. Hola, te invitamos a dar un recorrido por las actividades que tenemos durante la semana. Recuerda que ya tenemos cultos presenciales e iglesia infantil a las 8 de la mañana en las instalaciones base en Plutarco y a las 10 y 12 del mediodía en el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Nuestros cultos también son transmitidos de manera virtual y la Magna Unión de Jóvenes también tiene su culto presencial a las 5:30 en las instalaciones base y también es transmitido. El martes a las 9:30 de la mañana Mujeres Oreb tiene su reunión y tienen un tema de estudios llamado Mujeres Renovadas. Esto es en vivo, tú puedes conectarte para estar conversando. Y el mismo martes a las 8 la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. A las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración y tenemos una serie llamada La Iglesia de los Sueños de Jesús, basado en la carta de Pablo a los Efesios. Y a las 9 de la noche los matrimonios tienen su reunión de oración vía Zoom. Los jueves a las 6 de la tarde tenemos las practienseñanzas de Somos Todos. Y a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite su segundo devocional. Y también a las 9 de la noche los matrimonios nos comparten un devocional por su página de Facebook. El viernes a las 6 de la tarde tenemos Zarcita para niños y te invitamos a que nos sigas en nuestra red de Instagram como zarcita.oreb. Y si quieres más informes puedes llamar a la oficina de la iglesia. Y a las 8:30 de la noche tenemos Radio Oreb. El sábado a las 12 del mediodía continuamos con la serie Celebremos la Vida con el Paz Gilberto. Y este sábado a las 4:50 los matrimonios van a tener su primer taller para padres del año con el tema Una familia que prevalece. Los ponentes a cargo del taller son las hermanas Andrea Bernal, Belén Paredes y Priscila Berenice Morán. El mismo sábado a las 6:30 los Más 30 tendrán su reunión mensual con el tema ¿Cómo enfrenta el Más 30 la crisis de retorno a la nueva normalidad? El predicador será el pastor Eduardo García. La iglesia infantil te invita a unirte a este hermoso ministerio de enseñanza a nuestros pequeños y para mayores informes puedes llamar a la oficina de la iglesia. No olvides que todos los días tenemos devocional con el paso con el pastor Eli. Suscríbete a nuestras páginas de Facebook, de YouTube, de Instagram y de Twitter. Mantengámonos conectados, démosle like y compartamos.